Acompáñenme, por favor, al libro de Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46, versículo 9 al 11. Isaías, capítulo 46, versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Este pasaje del libro de Isaías es una defensa de Dios exhortando a su pueblo que solamente Él es Dios y no hay otro. Dios expone su desagrado por los ídolos de Babilonia y les pregunta en el versículo 5, usted lo puede ver ahí: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Dios aquí los está confrontando para que se den cuenta de que los ídolos no son comparados con Él, que son solo producto de la imaginación del hombre. Son diseños que no tienen vida, que no tienen poder. Les recuerda, o más bien le llama la atención para que considere de manera intencional de quién es Él, de que es el único e incomprensible Dios. Él dice en el versículo 8 y 9, acordaos de esto y tened vergüenza. Versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí. El Señor le da la gracia a su pueblo para que consideren o recuerden quién era Él. Pero, ¿qué específicamente desea que Dios recuerde? ¿Cuál es la manera que Dios les demuestra a su pueblo que Él es Dios? Mire lo que dice en el versículo 10 y 11. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Entonces, ¿cuál es la manera que Dios le demuestra a su pueblo que Él es Dios? La manera que Dios muestra a su pueblo que Él es Dios es por medio de su soberanía, demostrándole a ellos su soberanía. Dios les hace recordar el decreto que solamente Él puede hacer algo así desde la eternidad. Él llama desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de su consejo. Y Él no puede cumplir su decreto porque es el Todopoderoso y porque también es soberano. Él dispuso todo lo que va a suceder desde el principio en la eternidad. Él dispuso todo lo que va a suceder en la historia humana. Por tanto, ningún ídolo se asemeja a Él. Lastimosamente, muchos creyentes equivocadamente encuentran en este pasaje y le atribuyen que la habilidad de Dios de predecir el futuro es solo por su omnisciencia, sin tomar en cuenta su soberanía. Pero vemos como este pasaje demuestra que Dios conoce el futuro perfectamente, no solo porque Él es perfectamente omnisciente, sino porque Él es absolutamente soberano. Cuando dice, mi consejo permanecerá,
quiere decir mi decreto permanecerá. Él ha decretado cada evento desde el principio hasta el final. Y Él está dirigiendo todas las cosas de acuerdo a lo que Él ha decretado. Él conoce el futuro no porque mira a través de los corredores del tiempo y ve cómo van a suceder todas las cosas, no, sino porque Él es el autor del futuro y Él mismo dirige todas las cosas de acuerdo a su plan, de acuerdo a su santa voluntad. Estas 2 últimas semanas, el hermano Juan nos predicó en primer lugar sobre las Sagradas Escrituras. Y esta doctrina es muy importante y es esencial empezar por ahí, porque no es suficiente la revelación general para conocer a Dios, sino que es necesario las Sagradas Escrituras para conocer a ese Dios todopoderoso que se revela en la creación. Es que sin esta doctrina de las Sagradas Escrituras no podemos saber los otros atributos de nuestro buen Dios, como su santidad, su misericordia, su justicia. También sin la doctrina de las Sagradas Escrituras tampoco conoceríamos acerca de la condición del hombre y su necesidad de un Salvador. Y eso es sumamente importante. También sin las Sagradas Escrituras tampoco conoceríamos la Trinidad de Dios. Y es que solo por medio de ella, o sea, las Sagradas Escrituras, podemos conocer, no de un modo exhaustivo, pero sí podemos conocer acerca de ese Dios majestuoso que existe en 3 personas y que son uno en esencia. Esta doctrina es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Así que debemos tener en claro, hermanos, primero que ¿quién es Dios del que habla las Escrituras? Es por eso que el tema que veremos hoy será edificado encima de los fundamentos ya aprendidos. Y la doctrina que estudiaremos el día de hoy será el decreto de Dios. Y el bosquejo para este sermón será el siguiente, usted lo puede ver en su hojita. En primer lugar veremos el decreto general de todos los acontecimientos. ¿Ok? En segundo lugar veremos el decreto específico a la predestinación para vida. Para que finalmente veamos la conclusión y aplicaciones. Acompáñenme, hermanos, para que el Señor nos guíe en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Te pido, Padre amado, que usted pueda guiarnos, Señor, en la predicación y puedas tú, Señor, hablar a los corazones de todos los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de empezar con el punto 1, quisiera dar una pequeña aclaración sobre este estudio que vamos a exponer el día de hoy. De la misma forma que es difícil que el hombre pueda comprender completamente la Trinidad de Dios, asimismo es en este asunto del decreto de Dios. Estos temas sobrepasan nuestra comprensión natural. No vamos a poder comprender de manera profunda o exhaustiva el asunto del decreto de Dios. ¿Por qué? Porque el decreto de Dios proviene de un Dios eterno, de un Dios infinito, de un Dios inmutable. Y nosotros somos solo criaturas finitas con una mente limitada y caída. Y por eso no podremos abarcar la inmensidad de Dios. Eso es imposible. Ir más allá o tratar de explicar con nuestro entendimiento, con nuestras limitaciones, podemos caer en errores y hasta herejías. Pero lo que sí podemos hacer es enseñar lo que el Señor ha revelado. Y junto con la ayuda del Espíritu Santo, tener claridad y poder exponer lo que Dios ha expresado en su palabra. Dicho esto, hermanos, vamos a entrar al punto 1 de nuestro bosquejo, el decreto general de todos los acontecimientos.
La doctrina del decreto de Dios la podemos encontrar claramente a lo largo de toda la Escritura y la describe o usa diferentes términos para hablar de ella. Tal vez, amado hermano, usted posiblemente habrá leído estos versículos sin haberse dado cuenta que se refiere al decreto de Dios. Y está bien, yo tampoco me había percatado antes. Sin embargo, gracias a Dios pude entender que los siguientes términos se referían al decreto de Dios. Por ejemplo, vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí podemos ver que dice según el designio de su voluntad. Se usa este término para referirse al decreto de Dios. Ahora acompáñenme a Proverbios capítulo 19, Proverbios capítulo 19, versículo 21. Capítulo 19, versículo 21 de Proverbios. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Aquí vemos en cambio otra palabra para referirse al decreto de Dios. Dice, mas el consejo de Jehová permanecerá. En nuestro pasaje que leímos al principio de Isaías 46, en el versículo 10 leímos, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Ven? La palabra o término consejo está ahí, se refiere al decreto de Dios. Y así, mis hermanos, podemos ver en otros pasajes como Hechos capítulo 2, versículo 23, Salmos 38, 2, Isaías 14, 26, que se utiliza este término de consejo para referirse al decreto de Dios. Así que podemos ver en todas las escrituras que se habla del decreto de Dios. Entonces, hermanos, podemos ver claramente que la escritura habla sobre el decreto de Dios. Pero, ¿qué es el decreto de Dios? ¿Qué es el decreto de Dios? ¿Cuál es su definición? El decreto es el acto de Dios por el cual determina absolutamente el futuro infalible de todo lo que está fuera de Él, para la alabanza de su propia gloria, quien es la causa y el director de todas las cosas, el antecedente y gobernador de todos los eventos. En otras palabras, todos los acontecimientos, desde de los más grandes hasta los más pequeños, proviene del sabio consejo de antemano de Dios. Y el origen del decreto de Dios, hermanos, es Dios mismo, sin ninguna relación en ninguna fuerza, simplemente porque no existe otro ser, aparte de Dios, que decrete todas las cosas. Así que el decreto de Dios es la declaración de la voluntad de Dios de todas las cosas, de absolutamente todo lo que sucede. Y este decreto, hermanos, tiene al menos 5 características que podemos exponer. Por ejemplo, el decreto de Dios es un acto simple, es un acto eterno, es un acto libre, es un acto inmutable y es un acto universal. Repito, el decreto tiene como característica que es un acto simple, un acto eterno, un acto libre, un acto inmutable y un acto universal. Entonces vamos a ver la primera característica. El decreto de Dios es un acto simple. ¿A qué nos referimos que el decreto de Dios es un acto simple? Nos referimos a que así como Dios es un ser simple, es decir, no está
no está compuesto por partes, ni por porcentajes, así también el decreto de Dios es simple. Es un acto perfecto, no tiene que ser mejorado, no tiene que cambiar o no depende de nada ni de nadie, porque es conforme a su naturaleza. Es un acto simple. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 34 y al 35. Romanos capítulo 11, versículo 34 y 35. Dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pablo aquí hace una serie de preguntas. ¿Quién pudo haber sido el consejero de Dios? ¿Quién pudo haber ayudado a su decreto? ¿Quién pudo haberle dado algo para que añada luego y ponga dentro de su plan? La respuesta es nadie, porque su decreto es simple, porque es conforme a su naturaleza, porque no hay nada que haya influenciado en su decreto, solamente es su voluntad. Isaías 40, versículo 13, 14 dice, Isaías 40, 13 a 14 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y nuevamente respondemos: nadie. Las Sagradas Escrituras afirman que nadie aconsejó a Dios cuando Él decretó. Entonces, el decreto es un acto simple. ¿Por qué? Porque no está compuesto por partes. Asimismo, como Dios es simple, el decreto es un acto simple. Ahora, el decreto de Dios también es un acto eterno. ¿A qué nos referimos que es un acto eterno? Bueno, nos referimos a que el decreto no tiene principio, ni fin, ni sucesión. Como Dios es eterno, así el decreto lo es. El decreto no es algo que le pasó a Dios o que ocurrió en Dios. Es una causa que causa una cantidad inexpresable de efectos temporales y sucesivos. Isaías 46, lo que en nuestros pasajes dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 10. Lo por venir fue anunciado desde el principio. ¿Dónde fue eso? En la eternidad. Entonces, el decreto de Dios es un acto eterno, porque Dios es eterno. Pero también el decreto tiene como característica que es un acto libre. ¿A qué nos referimos que es un acto libre? De que el decreto no depende de su creación. Él existe sin importar si la creación existe o no. Él existe sin importar si la creación existe o no. Dios es el único, es todo suficiente en sí mismo y para sí mismo, no teniendo la necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho. Job 23:13 dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Para el decreto no había una necesidad externa a Dios y ni interna en Dios. El decreto es un acto libre. Ahora, hermanos, si el decreto es un acto simple y eterno, no causada por nada, sino causando todo, el decreto también es inmutable. El decreto de Dios también es inmutable. Y precisamente la palabra de Dios nos enseña es que los propósitos de Dios se cumplirán infaliblemente. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 6, versículo 17. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Por lo cual,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ahora bien, cuando dice interpuso juramento, eso no quiere decir que por el juramento de Dios, que Dios estableció, es que hizo inmutable a su consejo. No, eso no quiere decir. Lo que quiere decir en esta porción de la palabra, más bien, es que el juramento de Dios mostró al hombre de una manera más convincente de una verdad ya establecida. Muestra que su consejo o su decreto es inmutable. Él lo que dispuso o estableció que hará, eso lo va a hacer, sin retractarse y ni cambiar de parecer. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, dice Números 23, 19. Entonces, el decreto de Dios es un acto simple, eterno, libre e inmutable, pero también es un acto universal. Es un acto universal. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todas las cosas, hermanos, existen porque Dios decretó su existencia. Todas las cosas existen porque Dios decretó su existencia. Esto se refiere a que el decreto es un acto universal, porque se extiende a todas las cosas más pequeñas que usted pueda conocer y las cosas más grandes que usted ha visto. El decreto de Dios es un acto universal porque realiza todas las cosas conforme a su consejo de su voluntad, no fuera de nada, ni a nadie, incluyendo a toda clase de acontecimientos. Eso incluye a toda clase de acontecimientos. Por ejemplo, las cosas que ocurren por el azar. Acompáñenme a Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Versículo 33. Proverbios capítulo 16, versículo 33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, en los acontecimientos como por los del azar, también incluyen en el decreto de Dios. Y también los detalles de nuestra vida. Acompáñenme a Job capítulo 14. Job capítulo 14. Versículo 5. Job, capítulo 14, versículo 5 dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Entonces, los detalles de nuestra vida están en el decreto de Dios. Tercero, los asuntos de las naciones también están incluidos en el decreto de Dios. Acompáñenme a Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel capítulo 2, versículo 21. Muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Vieron? Hasta los asuntos de las naciones están en el decreto de Dios. Pero también están las acciones libres de los hombres. Proverbios 16, 9. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, las acciones de los hombres también están en el decreto de Dios y los acontecimientos buenos y malos. Por favor, acompáñenme a Isaías 45, versículos 5 al 7. Isaías 45, capítulo 45, versículos 5 al 7. Dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré
aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo, versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Pudimos, hermanos, experimentar, o seguimos experimentando más bien, lo que es estar en un acontecimiento mundial como es una pandemia, el virus del COVID-19. Un microorganismo difícil de detectar al simple ojo humano. Sin embargo, eso tampoco o también estuvo incluido en el decreto de Dios. Ahora bien, aquí debemos detenernos para poder responder una pregunta que muchas veces equivocadamente las personas se hacen. Por ejemplo, si decimos que el decreto de Dios es un acto y causa universal, y que dentro de ese decreto están no solamente los acontecimientos buenos, sino también los malos. Entonces, ¿eso quiere decir que Dios es el autor del mal? La respuesta es de ninguna manera. En el decreto de Dios están todas las cosas, todos los acontecimientos, sí. Pero en el caso del mal o del pecado, eso surge precisamente de la libertad que Dios le dio al hombre. Es el hombre el autor del pecado. Sin embargo, el mal o las acciones pecaminosas de los hombres, ¿verdad?, tampoco se le escapa del decreto de Dios. Más bien, está dentro del control y del plan de Dios, pero sin ser Él el autor del pecado. Y precisamente vemos en la Biblia cómo Dios utiliza el mal o el pecado de los hombres para dirigirlos a sus santos propósitos, para exaltar su justicia y su gracia. Por ejemplo, el caso de José y sus hermanos. Recordemos que a José y sus hermanos, ¿verdad?, por envidia lo habían vendido y después le habían mentido a su padre diciéndole que había muerto. Cuando después de un tiempo se encuentra con ellos y ellos avergonzados se postraron temerosamente a él por haberle hecho esa maldad, a lo que José le responde. Quisiera que por favor vayamos a ese pasaje. Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, versículo 19 al 20. Génesis 50, versículo 19 al 20. Y él les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios, mire bien, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pregunta: ¿quiénes fueron los responsables de lo que le pasó a José? ¿Los hermanos de José o Dios? Los hermanos de José. Pero ¿este evento se le escapó a Dios de su decreto? Para nada. Porque Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, dice las Sagradas Escrituras. De manera que, amados hermanos, Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión en él mismo, ni hace violencia a la voluntad de la criatura. No somos robots. Ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas, y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. El hombre es el responsable y autor de estas maldades. Es un agente libre, pero dependiente. Escuche bien. Es un agente libre, pero dependiente del decreto de Dios, el cual es la causa primera. Dios sostiene el mundo que Él decretó. La estabilidad de Dios como causa primera establece un mundo en que las causas secundarias son posibles
Las causas secundarias reciben agencia eficaz, dentro de sus límites creados, sostenidos por Dios, obviamente. Si Dios no sostuviera el mundo, hermanos, que ha decretado, si no preservara la existencia y la estabilidad de su creación, todo lo que conocemos fuera un caos, más bien dejaría de existir en un solo segundo. Ahora, alguien nuevamente preguntará, si Dios es la causa primera, pero no es el autor del pecado, entonces permitió el pecado con el propósito de condenar al hombre. No. Como dijo John Norton dijo esto: no debemos pensar ni decir que Dios creó al hombre para permitir su pecado y que permitió su pecado para condenarlo, sino más bien que pensemos que Dios creó al hombre, permitió su pecado y lo condenó por su pecado. Todo para manifestar la gloria de su justicia. Las Sagradas Escrituras es muy clara en enseñarnos que es el hombre quien lleva a cabo libremente sus actos malvados y que Dios no es el culpable ni el autor del pecado. Siempre estas dos líneas paralelas están corriendo una al lado de la otra. No podemos intentar explicar más allá de lo que la Escritura dice o intentar unirlas, porque lo que puede ocurrir es que caigamos en estos errores, en el error del fatalismo y el determinismo. El error del fatalismo o el determinismo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, de que podemos caer en pensar erróneamente que nuestras acciones no son importantes, porque como ya Dios lo ha decretado, entonces lo que hago o deje de hacer, pues no es mi problema, sino de Dios. Eso es un error. Algún día tendremos que dar cuenta a Dios de cada uno de nuestros actos, así que no podemos caer en un fatalismo como el que muchas personas han caído y han dicho que si Dios ya eligió, ya determinó, ya decretó, entonces ¿para qué yo oro? Bueno, eso no es lo que la Biblia enseña. Es claro que Dios ha decretado todo, pero nosotros somos responsables de llevar a cabo de los medios que Dios ha dado a la humanidad. La oración, la predicación del Evangelio, el congregarnos, el hacer el bien a mi prójimo, etc. Eso está dentro del decreto de Dios. Entonces, amado hermano, cuidado en resaltar la soberanía de Dios sobre la libertad humana, en el sentido de que intenta torcer o explicar la soberanía sin tener en cuenta la libertad humana. Por otro lado, cuidémonos en caer en el error del arminianismo, que dice que el hombre es tan libre, supuestamente, que todo lo que acontece o se lleva a cabo no es porque Dios lo haya determinado o decretado, sino porque Dios lo ha visto previamente, lo conoció a los hombres y por eso ha decretado, ha puesto su consejo. Esto también es un error. Por eso siempre debemos sostener las dos líneas paralelas. Así que, hermanos, hemos visto el decreto de Dios de una manera general, ¿ok? Y dijimos que el decreto de Dios es la declaración de la voluntad de Dios de todas las cosas, de absolutamente todo lo que sucede, ¿ok? Y como el decreto de Dios es solo un acto por el cual Él determina absolutamente todo, el futuro infalible, entonces el decreto tiene como característica que es un acto simple, eterno, libre, inmutable y universal. El Dios soberano, omnisciente y omnipotente
desde el principio hasta el fin, en todo lo que está en medio, está realizando todas las cosas conforme al consejo de su santísima voluntad. Si bien Él es el que determinó todo lo que sucede, de todos los acontecimientos, sin embargo, dijimos que Él no es el autor del pecado, ni hace violencia a la criatura, sino más bien la establece. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de llevar Dios a cabo sus decretos? Bueno, el propósito de llevar a cabo sus decretos, Dios lleva a cabo sus decretos, es para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Dicho esto, hermanos, ahora vamos a enfocarnos al segundo punto, vamos a entrar al segundo punto, y veremos el decreto de Dios, pero esta vez de una manera específica. Y cuando hablamos del decreto específico, eso va a dirigir nuestra mirada hacia un aspecto particular del decreto de Dios, que es la predestinación a vida. Entonces, ¿a qué nos referimos con la palabra predestinación? ¿A qué nos referimos la palabra predestinación? ¿Qué significa la predestinación? Significa el destino final que se ha decidido desde antes de la fundación del mundo para vida eterna o para condenación. La predestinación entonces es la decisión previa del destino final, ya sea el cielo para uno y sea a condenación para otro. Repito, la predestinación es la decisión previa del destino final, ya sea el cielo para uno y sea condenación para otros. Ahora, no solamente se ha decidido el destino, hermanos, sino que también ha sido decidido la forma de cómo llegar a ese destino. Dios ha preordenado todos los medios para que a su debido tiempo todas las cosas se cumplan de acuerdo a su voluntad. En el caso de nosotros, en caso de sus hijos, el Espíritu Santo en su tiempo se ha obrando o aplicando la salvación a los elegidos y redimidos por Cristo. Y a los que no fueron elegidos, Dios les deja actuar en su pecado para su justa condenación. Dios les deja actuar en su pecado para su justa condenación. Todo eso forma parte del decreto específico de Dios. Así que vamos a ver lo que las Sagradas Escrituras dicen sobre este tema. Y bueno, y lo que enseña es que nosotros somos salvos porque Dios de antemano o antes de la fundación del mundo nos eligió en Cristo Jesús. Él nos eligió de antemano en Cristo Jesús. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino con quién, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Ahora acompáñenme a Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 8. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 8. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, en toda sabiduría e inteligencia. El énfasis de estos pasajes es precisamente apuntar
a esa elección que Dios realizó desde antes de los siglos, desde antes de los tiempos. Entonces, cuando hablamos sobre la predestinación para vida, estamos hablando de que esa elección que fue realizada antes de que las cosas existieran, los elegidos iban a ser predestinados para ser adoptados, aceptos en el amado, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo por el perdón de pecados. Todo eso estaba en el decreto de Dios. Él eligió, Él nos conoció para que seamos conformes a la imagen de su Hijo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, dice, Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Miren lo que dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Recordemos que una de las características del decreto de Dios que vimos, que el decreto de Dios es un acto universal, y dijimos que ese acto universal se refería a que todas las cosas existen porque Dios decretó su existencia. Este acto universal se extiende absolutamente a todas las cosas. Y sería imposible que si el decreto es universal, Dios no conozca a los que son suyos, ¿verdad? Si el decreto es un acto universal, sería imposible de que el Señor no conozca a los que son suyos. Hubo tener una elección, una predestinación. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 19. Vayamos. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos y a los que iban a alcanzar salvación por medio de su Hijo, por medio del Señor Jesucristo. Y esta salvación podemos ver en las Escrituras que se desarrolla en un orden específico. A eso se le ha llamado el Ordo Salutis. Es decir, nuevamente repito, el Ordo Salutis. Es decir, el orden de la salvación. Y para dar una explicación de lo que se trata el Ordo Salutis, quiero citar a Samuel Renningham, que comenta de una forma clara sobre aquello. Él dice lo siguiente sobre este orden de salvación. Por medio de las buenas nuevas de salvación en Cristo, Dios hace nacer de nuevo eficaz, poderosa y soberanamente a todos los que Él escogió en Cristo. El llamamiento eficaz regenera a todos los hijos de Dios. Esta regeneración destruye el dominio del pecado y nos hace capaces y dispuestos para creer en Jesucristo. Dios nos da la fe y por la fe en Jesús somos justificados. Nuestros pecados son perdonados y somos constituidos justos en la justicia de Jesús. Junto con nuestra justificación, Dios nos da el Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Esta es la adopción. Así regenerados, justificados y adoptados, crecemos en nuestra nueva naturaleza, mortificando o matando el pecado y cultivando la santidad. Esta es la santificación. Dios nos preservará desde el primer momento que nacemos de nuevo hasta la gloria por la cual Él nos ha predestinado. El Dios del decreto, hermanos, ha hecho libre e inalterablemente en un solo acto todas las cosas, todo lo que sucede.
El principio, el medio y el fin. Y todos los medios que conducen al paso siguiente. Así que absolutamente todo esto está en el decreto de Dios. Eso quiere decir que incluye al plan de salvación. Y si hay una salvación planeada, hermanos, entonces hay una elección y una predestinación a vida. Tenemos una salvación prometida en los pactos de gracia que ha sido progresivamente revelada en los pactos que Dios ha hecho con los hombres en la historia redentora. Y tenemos una salvación cumplida o lograda en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios no tuvo que hacer un plan B, como muchos piensan. Siempre ha realizado el plan A. Y aunque el pecado pareció que fue algo que dañó los planes de Dios, por las Escrituras vemos que aún eso no escapó a su decreto y a su sabio consejo. Porque su propósito no será frustrado por nada. Por lo tanto, todos aquellos por quienes Jesucristo murió, nadie se perderá, sino que recibirán y experimentarán toda la gloria que Él ganó para ellos. De manera que, hermanos, el creyente puede estar seguro porque su salvación descansa en Cristo y en todo lo que Dios promete en Él y por medio de Él en su palabra. Jesucristo es aquel en quien creemos, el objeto de nuestra fe, y el pacto del cual es el mediador, es la plenitud de las bendiciones de Dios para nosotros. Nuestra fe recibe las promesas de Dios y descansa en ellas, por medio de Cristo en su pacto. Por lo tanto, hermanos, nuevamente repito, el número de los elegidos o escogidos constituye a un número definido y particular que nada ni nadie puede alterar o quitar. Nadie de los que Dios ha escogido se perderá. Dios dice en Juan capítulo 10, Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículos 14 a 15, Juan capítulo 10, versículo 14 a 15, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y dice, y mira lo que dice: y no perecerán jamás. Nadie, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Este, sin duda alguna, es un pasaje que nos llena de mucha confianza a todos los hijos de Dios. Hay un grupo o un número definido que Él ha escogido y que no va a perecer. ¿Por qué? Porque están en las manos de un Dios bueno y todopoderoso. Están en el cuidado del verdadero protector y pastor. Por tanto, nadie puede arrebatar de sus manos. Es imposible. También vemos que hay otra realidad en este pasaje. Vemos que hay otro grupo que no son ovejas de Cristo. Más bien son hacedores de maldad, tal como dice Mateo 7:23, cuando el Señor Jesucristo le dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos hacedores de maldad son el grupo que Dios dejó actuar en su pecado para su justa condenación. Así que como Dios escogió a un grupo de personas para que disfrutaran de la gloria ganada por Cristo, Dios también escogió a un grupo de personas para que perecieran eternamente. Y la base bíblica para esta doctrina de la reprobación
Es Romanos capítulo 9, versículo 22 al 23, si me pueden acompañar. Romanos capítulo 9, versículo 22 al 23. Romanos capítulo 9, versículo 22-23. Dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Entonces, dice en este pasaje que Dios, para mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia ¿a quién? A los vasos de ira que estaban preparados. ¿Para qué? Para destrucción. Esto es una verdad y por supuesto que Dios lo puede hacer libremente sin preguntar nosotros por qué lo haces. Sin embargo, Dios ha declarado en su palabra que Él no se deleita en la muerte del impío. Él no se deleita en la muerte del impío. Por favor, acompáñenme a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios no desea la muerte del impío, más bien manda a todos los hombres a que se arrepientan. Dios tampoco niega de su gracia a los que se la piden, pero los impíos no se la piden porque aborrecen a Cristo. Dice la palabra: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas, más a las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. El impío o aborrece la luz y no viene hacia ella para que sus obras no sean reprendidas. No viene a ella para que sus obras no sean reprendidas. El impío es pecaminoso por causa de la maldición del pacto de obras. La maldición que Adán activó por su primer pecado. Por eso el pecador es pecaminoso, porque él ha decidido, ha querido pecar y ha seguido por sus propios deseos. Dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No vienen a la luz o no piden de la gracia de Dios porque sus obras son malas y no desean que sean reprendidos. Es importante exponer estas dos verdades de la doctrina del decreto de Dios: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No hay ninguna contradicción en ellas, más bien van corriendo paralelamente, una al lado de la otra, como dijimos. Dios en su decreto creó al hombre a su propia imagen, con poder para abstenerse del pecado y obedecer. Él permitió el pecado del hombre y dejó a un número específico de los hombres para después que ellos puedan ser castigados por sus propios pecados. Entonces decimos que el hombre es la causa del pecado, porque por su pecado es la causa de su castigo. Dios no condena ni castiga a los inocentes. Dios no condena ni castiga a los inocentes, sino que castiga a los impíos. Y aunque Dios no tiene la obligación de tener misericordia de todos o salvar a todos, sin embargo, Él ha prometido tener misericordia de todos los que invocan el nombre de su Hijo. Es por eso que nadie dirá en aquel día, en el fin de los tiempos: yo quería ser salvo, pero Dios me reprobó.
Nadie podrá decir eso, porque el castigo eterno de los impíos es una sentencia de justicia contra los que Dios ha pasado por alto, a los que Él dejó actuar en su pecado para su justa condenación. Para concluir, hermanos, el decreto de Dios es la declaración de la voluntad de Dios de todas las cosas, de absolutamente todo. Es un solo acto por el cual determinó el futuro infalible. Por lo tanto, el decreto de Dios es un acto simple, eterno, libre, inmutable y universal, lo que dijimos. Y decimos que Dios decretó todas las cosas y todo lo que sucede. Eso también incluye a la predestinación. Dios en su gloria ha elegido a hombres y también a ángeles para que sean predestinados para vida eterna. ¿Con qué propósito lo ha hecho? Lo ha hecho para la alabanza de la gloria de su gracia. También Dios al mismo tiempo a otros los ha dejado en su propio pecado para su propia condenación. Una condenación justa, una condenación que merecen. Y esto Dios lo hace para la alabanza de la gloria de su justicia. En un caso, unos reciben gracia y en otros casos reciben justicia. Ninguno de los dos recibe injusticia. Dios es justo en todo lo que hace. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Finalmente, hermanos, daremos unas aplicaciones. Para los amigos que nos visitan, después que has escuchado que nada se escapa al decreto de Dios, incluyendo las acciones, la responsabilidad de los pecados de los hombres, pero insistes tú de que delante de Dios tú no eres culpable, porque tal vez no puedes ver que tienes una naturaleza pecaminosa, una naturaleza injusta. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 11 al 12. Romanos capítulo 3, versículo 11 al 12 dice: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hubo una vez, hermano, amigo, que el hombre era recto y perfecto, pero después de un tiempo decidieron transgredir el mandato que el Señor les dio, a pesar de la amenaza de que si la incumplían, iban a morir. Por la gracia de Dios, no murieron físicamente, sino espiritualmente. Ahora, lo más impresionante es que Dios no le tomó esto por sorpresa, más bien le agradó a Él permitirlo. Y aunque este evento estaba conforme al sabio y santo consejo de Dios, fue el hombre el autor y responsable de este acto, de este pecado. Y el efecto de esta, transferido a todos los hombres. Ahora, todos los hombres nacen muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas sus facultades y partes del alma y del cuerpo. Pero Dios, que es rico en misericordia, de la misma manera que le plació a Él permitir este pecado, también a Él le agradó salvar por medio de Jesucristo a los que se habían perdido. Romanos 5:18 dice: así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación a vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Querido amigo,
¿Has estado creyendo durante toda tu vida que puedes venir a Dios por tus propios medios? ¿O piensas que por alguna obediencia religiosa que has venido haciendo podrás ser justificado y librar de la culpa de tu pecado? Si tu esperanza está en tus obras, déjame decirte que no tienes esperanza. No tienes el poder de redimir tus pecados. No tienes ninguna justicia propia para agradarle a Dios, que es santo y justo. Pero sí tienes esperanza si vienes a Jesús en arrepentimiento y fe. Ahí podrás ser salvo. Ven a Cristo porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Mi Señor vivió una vida perfecta que tú necesitas. Él murió en la cruz para que puedas ser perdonado. Ven a Cristo. Él cumplió y obedeció a su Padre de manera perfecta para que todos aquellos que creen en Él sean constituidos justos y sean perdonados. Ven, arrepiéntete de tus pecados delante de Dios y ten fe en el Señor Jesucristo. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Para mis hermanos, esta doctrina de la predestinación es un profundo misterio que debe tratarse con especial prudencia y cuidado. Evite intentar explicar más allá de lo que la Escritura dice, porque como dijimos podemos caer en el error del fatalismo o en el determinismo. También tenga cuidado en caer en el orgullo y en el sectarismo, decir que soy elegido y vivo como quiera. Más bien, lo que esta doctrina produce en los corazones de los hijos de Dios es alabanza, reverencia y admiración a Dios, porque nosotros no merecemos nada de nuestro buen Dios. Sin embargo, Él lo ha hecho y nos lo ha dado por pura gracia. También esta doctrina debe producir en el corazón humildad, diligencia y abundante consuelo, porque nuestra vida pasada, presente y futura se encuentra en las manos de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, de un Dios que encamina todas las cosas y todas las cosas a sus santos propósitos, en el cual le ha placido que podamos ser bendecidos por Él, amados por Él y protegidos por Él. Él es el Dios inmutable en todo su consejo y perfecto en todos sus caminos. Y tenemos la seguridad que en que Él no hay engaño, porque esa es su naturaleza. Por tanto, el pueblo de Dios puede aclamar con toda confianza lo que dice Isaías 25:9. Este es nuestro Dios, este es el Señor a quien hemos esperado. Él nos salvará, nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación. A Él sea la gloria.